Bueno, jornada hoy de trabajo, de memoria histórica y memoria democrática en la isla de La Palma, conmigo la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa, y también el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana. Y hemos tenido ahora una reunión con la Asociación por la Memoria Histórica de la isla de La Palma y posteriormente vamos a tener una comisión de seguimiento de los trabajos que se están haciendo en Fuencaliente con las aportaciones que ha hecho el Gobierno de España para hacer estas exhumaciones. Y decir, en primer lugar, que muy agradecido a la Asociación por la Memoria Histórica de la isla de La Palma, que hace un trabajo ímprobo, magnífico, ejemplar, que han presentado proyectos, que hemos cerrado un compromiso de hacer un acto de reconocimiento en la isla de La Palma a todas aquellas familias, personas que en los años de la Guerra de España y años posteriores fueron perseguidos, torturados y apartados de cualquier ejemplo de libertad por defender justamente la democracia, y lo vamos a hacer aquí en la isla de La Palma, y también algunos trabajos que están realizando importantes de exhumaciones, de recuperación de espacios, lugares donde se ocultaron personas que defendían la democracia huyendo del fanatismo, del totalitarismo, de la dictadura y del fascismo, y que en algunos casos lamentablemente perdieron la vida. De hecho, como saben ustedes, por vez primera el Ministerio de Memoria Democrática ha aportado de manera excepcional a los cabildos canarios y a los consels partidas económicas específicas para realizar trabajos de divulgación y también de exhumaciones. Casi 100.000 euros para la isla de La Palma, pero también para Gran Canaria, para Tenerife y para Fuerteventura, para los cabildos, en unos casos para exhumaciones, en otros para recuperación de espacios como el Centro de Torturas y de Trabajo Forzado de Tefía en Fuerteventura, y aquí para las exhumaciones en Fuencaliente. Las obras están a punto de empezar, una vez ya se ha hecho la traslación económica en el mes de junio de este año, y esa es una cantidad económica de 100.000 euros que va a ser permanente y que por primera vez cuando se aporta por parte del Gobierno de España de manera específica, y hoy vamos a hacer ese seguimiento al respecto y vamos a seguir trabajando por la recuperación de las personas que perdieron la vida en aquellos años, por la no repetición, por el respeto a las mismas, por la dignidad y por el derecho a la verdad y a la justicia, porque vivimos en una sociedad democrática que costó mucho recuperarla, en la que muchísimas personas dieron su vida para que hoy podamos nosotros disfrutar de esta libertad. Esto debería ser compartido por todas las fuerzas políticas, lamentablemente no es así. Sí tengo que decir que en Canarias básicamente hay una magnífica relación institucional entre corporaciones con distintos colores políticos que han permitido hacer exhumaciones de manera unánime, recuperar restos en pozos en algunas islas con instituciones de distinto color, como digo, en su máximo órgano de gobierno, y creo que eso es ejemplar. Y por tanto, y jornada de trabajo en la isla de La Palma que está siendo y va a seguir siendo muy productivo. Bien, lo primero es que en el día de ayer el Consejo de Ministros culminó el compromiso que había adquirido con respecto a la modificación del artículo 35. Incluso estando en el mes de agosto, 26 de agosto, dijimos ya hace tiempo que en ese Consejo de Ministros se iba a aprobar el decreto de capacidad, que lo que establece es cuál es la capacidad ordinaria que cada comunidad debe tener acorde al número de menores extranjeros no acompañados que hay en el conjunto del país. Y además, una división absolutamente objetiva. Frente a quienes dicen que hay comunidades que se quedan fuera, no es así, porque ya lo he explicado. La capacidad ordinaria se establece sabiendo cuál es el número total de menores que hay a 31 de diciembre del año anterior, de acuerdo a los certificados de los funcionarios de cada una de las comunidades autónomas, y a partir de ahí se hace una división igual para todos por el número de población que tiene cada comunidad, y eso da un número determinado, unas personas determinadas, que es lo que se llama la capacidad ordinaria. Cuando esa capacidad en ese territorio se multiplica por 3, ese territorio, como va a ser, si no lo ha hecho ya el Gobierno de Canarias y Ceuta, se declara en contingencia migratoria, y significa que hay un exceso, lógicamente, que esas personas están hacinadas, que no están en las mejores condiciones, y se establece un mecanismo de distribución por el resto del territorio español. Y por tanto, por vez primera en la historia hemos conseguido modificar el artículo 35, no sin dificultades, teniéndolo que llevar en 2 ocasiones a las Cortes Generales, con el voto de Vox y del Partido Popular en contra, en la ocasión en que finalmente se aprobó, y el resto del arco político a favor o no rechazando esa propuesta, y en un compromiso que se llevó, y tuve el honor de hacerlo yo, al Consejo de Ministros. Por tanto, es un hito histórico, sin ninguna duda. Nos gustaría del Gobierno de España la mayor colaboración posible y comprensión, y entender que estamos hablando de población vulnerable, de menores que tienen en algunos casos 15, 16, 17, 10 o 5 años, que vienen de África, pero que en otras ocasiones
menores de la misma edad, que venían de otros lugares, por ejemplo, de Europa, fueron perfectamente acogidos con los brazos abiertos por comunidades que abrieron instalaciones propias para atender a esos menores, poder escolarizarlos, darle una situación permanente en el día a día. Y la pregunta es por qué se ponen esas pegas cuando esos niños, esos menores son o provienen de África, ¿no? Por tanto, una vez que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros el último paso administrativo, que es el Real Decreto, una vez que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, que ha sido en el día de hoy, a partir de ahí las comunidades autónomas tienen que certificar que están en contingencia migratoria. Si es más de una la que lo hace, y previsiblemente así va a ser, porque en estos momentos hay al menos 2 comunidades, o una comunidad y una ciudad autónoma, que están en esa condición, que es Ceuta y Canarias, y también pudiera estar Melilla. A partir de ahí, si es más de una, se establece un mecanismo que es la Comisión Interministerial, que adelanto se convocaría el próximo martes, para tomar el acuerdo de que hay contingencias migratorias de más de un territorio, y a partir de ahí empezar con esas derivaciones. ¿Qué es lo que dice el Real Decreto Ley que aprobamos en el Consejo de Ministros y que fue convalidado en las Cortes Generales? Que todo menor, que una vez que ya se ha declarado la contingencia migratoria, llega a un territorio en 15 días, que llega nuevo, en 15 días, ese menor, una vez que ya Fiscalía lo atiende, se le escucha al menor con apoyo jurídico, ese menor, si ese territorio está en contingencia migratoria, debe ser derivado a otro territorio, a otra comunidad, y la tutela pasa a la comunidad acogente, pasa de la comunidad a donde llega el menor, territorio frontera, a la comunidad que lo acoge. Y para el resto de los menores hay un plazo que se estableció de 1 año para poder hacer que esos menores lleguen a otros territorios, y teniendo en cuenta que la aprobación por el Consejo de Ministros fue en el mes de marzo, pues tenemos hasta marzo para aquellos que ya están en los territorios desde hace un tiempo, ¿no? Y por tanto nosotros lo vamos a aplicar, y termino diciendo que esto es ley, que no deberíamos decirlo, pero que si es una ley estamos obligados a cumplirlo. Por supuesto que pueden acudir al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, que ya lo han hecho comunidades autónomas, pero a mí no me cabe en la cabeza que haya comunidades autónomas que no vayan a cumplir, porque estarían incumpliendo una ley que desde el Gobierno de España y desde la mayoría del arco parlamentario entendemos que es una ley justa, una ley necesaria, una ley histórica y una ley que da respuesta a una situación de injusticia, que es que haya menores que llegan a los territorios fronterizos y están hacinados en las condiciones en las que están, que no son las mejores para su formación como seres humanos y como jóvenes y niños. Decir es que cuando estamos hablando de un menor, hay lógicamente importantes diferencias con una persona mayor de edad. A Canarias han llegado inmigrantes mayores de edad decenas de miles al año, y esas personas han salido del territorio canario y no tienen que ser acompañadas porque son mayores de edad. Si es menor, la tutela es de la comunidad autónoma, y eso sigue siendo así. Y por tanto ese menor, que está en estos momentos en Canarias o en Ceuta, debe ir a otra comunidad autónoma y la tutela pasa a esa comunidad autónoma. Ese desplazamiento hay que hacerlo con la máxima seguridad, en preservación del derecho superior del menor. Por cada menor, por cada 5 menores tiene que haber una persona mayor responsable de ese traslado, y lógicamente lo que se quiere decir es que si ese menor, con la ley ya aprobada que está en vigor, llega a una comunidad autónoma determinada, es acogido por una organización no gubernamental, tiene un espacio determinado y se le pone pega por parte de una autoridad determinada, esa autoridad no estaría cumpliendo la ley, y por tanto hay que notificar eso a las autoridades respectivas, a Fiscalía y a otras, para que actúen en consecuencia. Pero repito que eso no me cabe. He escuchado también a presidentes autonómicos que han ido al Tribunal Constitucional, pero que también han dicho que, por ejemplo, si llegan esos menores, ellos los van a atender y van a asumir la ley, ¿no? Porque las leyes las aprueban las mayorías en las Cortes, ¿no? Y por eso esta ley ya se aprobó. Yo lo que sí he preguntado y hasta ahora no he tenido respuesta es que cuando vemos al Partido Popular, que ha votado en contra en las 2 ocasiones que esto se ha elevado a las Cortes Generales, el Partido Popular, que gobierna en Canarias, que gobierna en Ceuta y que gobierna en Melilla, votó en contra de que esto se haga. Cuando el señor Feijóo dice que si él gobernara derogaría leyes, yo le pregunto de nuevo si entre ellas está derogar esta ley. Si el señor Feijóo llegara al gobierno de España, sí haría que las circunstancias fueran las mismas que teníamos antes de la aprobación de esta ley, que es que estos menores llegan a un territorio determinado de frontera y ahí se tienen que quedar, competencia de la comunidad autónoma con hacinamiento objetivo, ¿no? Que lo diga con claridad, porque yo creo sinceramente que hemos dado un paso fundamental en la defensa de los derechos humanos. No puede ser que haya 6.000 menores en un territorio de 2 millones de habitantes, no puede haber que haya centenares de menores en un territorio de apenas 50.000 habitantes o menos, como es Ceuta, como es Melilla, como es Canarias, como era Andalucía en su momento en el año 2018, como puede ser Baleares,
si sigue ese ritmo y que por supuesto puede también acogerse a la ley. La Comunidad Balear, aunque su partido, el partido que tiene la presidencia, no lo haya apoyado, y creemos desde el Gobierno de España que estamos ante una ley absolutamente justa, objetiva, que era absolutamente necesaria, de la que estamos muy orgullosos, como la mayoría de los grupos políticos, de haberla sacado adelante. Yo vengo de un Consejo de Ministros ayer, llegaba a última hora de la noche aquí a Canarias, y yo venía de un Consejo de Ministros que en el día de ayer aprobó 6 millones de euros suplementarios del Gobierno de España, que es el 50% de los 12 millones de euros que, según el Cabildo Insular de la isla de La Palma, se había excedido de las cantidades iniciales del volcán. Y me explico. Entonces es una previsión inicial de los daños que tienes en infraestructuras insulares o locales. Pero al final, cuando ya hay un tiempo que ha pasado y tú eres capaz de ver cuáles son los daños producidos, resulta que las cantidades son superiores. ¿Y que ha hecho el Gobierno de España? Responder con responsabilidad a ese 50%, añadiendo sin ningún tipo de retraso, en absoluto, porque además la comunicación del Cabildo fue hace muy poco tiempo, a esa cantidad económica de 6 millones de euros que ayer, repito, se aprobó en el Consejo de Ministros. Y eso lo haremos con todas las administraciones con las que tenemos firma y acuerdos. También quiero recordar que recientemente hemos vuelto a aprobar un plan integral de empleo específico para la isla de La Palma, junto al PIEC de Canarias, que forman parte de la Agenda Canaria, y estamos cumpliendo estrictamente la Agenda Canaria, también un plan integral específico para la isla de Canarias y de la isla de La Palma, y por supuesto, sin ninguna duda, para que no haya tampoco quien pueda afirmar lo contrario, hay un compromiso del 60% del IRPF, que es para el año presente, que también se va a cumplir por parte del Gobierno de España, porque el Gobierno de España cumple lo que firma, y por tanto eso se va a realizar sin ningún tipo de duda, como lo hemos hecho los años anteriores. Con ese segundo convenio, esa modificación de convenio, tenemos que analizar qué es exactamente lo que se nos presenta, ver también cuáles son las obras que se están reclamando, y repito, si entran dentro de lo que es la filosofía del convenio firmado con las administraciones locales, que el 50% lo pagaba el Gobierno de España, no va a haber ningún problema al respecto.